Buenas noches. Esta noche, en 2025, te contarán cosas que antes guardaba la madrugada, historias que vuelven a cruzar la calle cuando ya no hay nadie, relatos que empiezan con un faro de auto apagándose y terminan con el barrio entero recordando por qué no se sale solo después de las 12. Soy Uriel, y llevo años recogiendo voces que se resisten a desaparecer. No te prometo respuestas, solo te ofrezco lo que la gente me confió en susurros, entre la llanta que cruza el empedrado y el temblor de una lámpara que se apaga sola. La primera vez que escuché este relato me lo contó un conductor, un hombre que viaja por rutas que otros evitan. Dijo que venía de Guatemala, de esos tramos donde la carretera es memoria y los camiones son los únicos que parecen llevar luz. Era la 1:17 de la madrugada, dijo, y traía prisa. La niebla, pesada como una sábana vieja, se pegaba al parabrisas. En el retrovisor, los ojos de los que se quedan despiertos en la ciudad se ven distintos. Hay cansancio, pero también otros rastros, como si la noche hubiera dejado huellas en su forma de hacer las cosas. En la salida de un pueblo pequeño, vio a una mujer parada junto a la carretera. No era la clásica figura de autoestopista. Llevaba un vestido oscuro, una vela encendida en una mano y algo que brillaba pálido en la otra, como un hueso o un trozo de madera barnizada que no alcanzó a describir con certeza. Subió sin hablar, no pidió destino. Simplemente se acomodó en el asiento y sin mirarlo empezó a contarle cosas al conductor. Las palabras eran frases sueltas sobre nombres que ya habían muerto, direcciones que ya no existían y la sensación, dijo ella, de que en esa hora la ciudad se olvida de su propia piel. El conductor intentó romper el silencio con banalidades del camino, el clima, la gasolina, el tráfico. Ella no respondió. Fumó la vela despacio, como si marcara el ritmo del trayecto. Cuando cruzaron un puente angosto, la lengua del motor resonó de una forma extraña, como si algo quisiera subirse al capó. Fue entonces cuando el pasajero del asiento de atrás, que la mujer había señalado con un gesto que el conductor no alcanzó a entender, abrió la boca y dijo el nombre de su hijo. Un nombre que el conductor reconoció como el de un hombre que había desaparecido años atrás en ese mismo tramo. El auto se quedó sin corriente. Las luces internas titilaron. La mujer se inclinó hacia adelante y con la vela le mostró una marca en la mano, una mancha negra, como ceniza fresca. No pidió nada. Lo único que preguntó fue si él recordaba el ruido que hace la noche cuando trae algo consigo. El conductor, que ha visto más de lo que quisiera, contó después que no fue la oscuridad lo que le heló la sangre, sino la manera en que la mujer parecía esperar una respuesta que nadie podía darle. Cuando por fin el motor volvió a rugir, la mujer ya no estaba. En el asiento trasero había una leve capa de ceniza y una nota, doblada con la caligrafía de quien escribe para no ser leída por ojos vivos. Un nombre y una fecha que nadie supo decir si era de nacimiento o de despedida. Esa misma semana, un amigo me contó otra cosa que le había pasado en un pueblo donde el circo monta carpa una vez al año. El circo, dijo, siempre trae la promesa de alegría, pero también de cosas que nunca se terminan de entender. Noches de risas que se quiebran, payasos que se quedan dormidos y despertadores que no suenan. Contó que una función comenzó con una pieza extraña. Un payaso mayor, con la cara ya marcada por la pintura agrietada, interrumpió el acto y tomó el micrófono. En la carpa se hizo el silencio que no llega por coquetería, sino por el peso de algo que no se debe interrumpir. Se puso a recitar el Padre Nuestro. No como broma, sino con una devoción rara, como quien repite una fórmula para contener algo. Llegó a una parte y se desplomó. No cayó por el peso de la edad ni por alcohol.
Simplemente su cuerpo se fue al suelo, y los demás payasos lo rodearon con una mezcla de pánico y superstición. Dicen que, antes de desvanecerse, el payaso miró a los ojos de un niño en primera fila y le dijo: «No mires si no estás listo». El niño, confundido, siguió aplaudiendo. Cuando levantaron al payaso, su mirada no estaba. Había quedado fija en una nada que algunos identificaron después como una puerta que se abre en otra parte. La comunidad reaccionó con la tensión que se siente cuando se rompe algo que no tiene precio: la confianza. Hubo familias que se negaron a volver al circo esa temporada. Otras contaron que al día siguiente las mascotas del barrio estaban inquietas, que los perros no querían salir y que una toilette de la carpa empezó a sangrar una mancha oscura que nadie supo explicar. El rumor, como suele suceder, se volvió carne. Algunos aseguraban que el acto fue una ofrenda accidental, que el payaso había tocado algo que no debía. Otros, con voz más baja, hablaron de una venganza que llegaba con trazo antiguo, como si la propia tradición del circo supiera de deudas que no se zanjan con aplausos. Si estas historias te están tomando, quédate conmigo. Si quieres leer relatos con la misma piel que te cuento aquí, historias largas, con documentos y testimonios, encontrarás el enlace en la descripción. Sigue conmigo, que esto apenas empieza. Después de la carretera y la lona del circo, el barrio reclama su cuota. En un conjunto de casas, donde las paredes aún conservaban el olor a limón y a comida de la abuela, se hablaba de Sandro como quien recuerda a un vecino que nunca dejó de caminar en la noche. Sandro era un hombre que había vivido al margen, trabajaba con lo que encontraba, dormía donde le cupiera la frazada y tenía una vieja tabla de madera a la que llamaba la Virgen. La llamaba así por el dibujo marchito que alguien había pegado en ella, una imagen que, con el tiempo, se había vuelto una mancha que algunos juran parecía una cara cada vez que uno cruzaba la mirada de noche. Todo empezó con una fiesta de barrio. Entre música de acordeón y cerveza, alguien dejó la tabla apoyada en la pared de la vecindad. Esa noche, un gato atravesó la mesa, la prendió de un lado y dejó caer una vela que cayó sobre la madera. La tabla no ardió en llamas como cualquiera esperaría. La madera se ennegreció de una forma que olía a hueso quemado y a ceniza antigua. Sandro la tomó pensando que era un trofeo, algo que le recordaría la noche en que todos habían bailado. La llevó consigo. Con el tiempo, la presencia de la tabla empezó a modificar el movimiento de la casa. Gente que antes pasaba por la puerta evitaba mirarla a los ojos. Los niños se negaban a jugar en el pasillo donde la tabla reposaba. Sandro comenzó a hablar poco. Al principio era normal, la soledad suele hacer eso. Pero luego vino la parte que nadie supo explicar sin tragarse la propia incredulidad. Vecinos dijeron que lo vieron hablar con la tabla como si fuera un espejo que devolvía más que la imagen. A veces reía, otras veces lloraba sin hacer ruido. Una vez, una vecina juró que una mujer de luto salió en el reflejo de la tabla, aunque la casa no tenía ventanas mirando al corredor donde se reflejaba la noche. «No es una virgen», le dijo a quien quiso escuchar. «Es un rostro que no necesita luz para mirarte». Los episodios escalaron. Empezaron a quemarse prendas sin que hubiera fuego en la habitación. Los perros aullarían a la medianoche y luego se quedarían en silencio absoluto, como si alguien hubiera tomado el sonido. Sandro, que antes podía conversar con quien fuera, se volvió resistente al contacto humano. Su mirada se fue perdiendo en un lugar donde otros no podían seguirlo. La semana antes de que la vecindad notara la primera desgracia mayor, el techo de su cuarto olía a cera vieja, a hierro, y a algo que era, indistintamente, lluvia y sangre en un recuerdo remoto. Una madrugada, alguien escuchó una música que no era música. Era un murmullo largo, como si un coro de voces recitara nombres que nadie debía pronunciar en voz alta. Llegó el incendio.
No fue un incendio poderoso que devorara la calle, sino uno de esos que consumen todo lo inflamable en un cuarto y dejan el resto intacto. La gente recuerda la forma en que la luz se coló por la rendija de la puerta antes de que los bomberos llegaran. Una luz que parecía moverse en círculos, como si alguien estuviera danzando con la sombra. Sandro fue llevado al hospital por heridas que el vecindario llamó quemaduras y algo más. En los primeros días habló poco. Después empezó a decir cosas que implicaban nombres y favores no cumplidos. Hasta que, como se apagan los faros en una carretera que ya nadie recorre, dejó de responder. La Virgen de las Cenizas, tal como la bautizaron algunos, desapareció de su colchón una noche y con ella el resquicio que había dejado en el barrio, la sensación de que algo había pasado y no se podría arreglar con explicaciones ordinarias. Así como la tabla, hay hogares donde la memoria es el espejo más peligroso. En algunos se sienten pasos que no conducen a nadie, en otros, una mecedora que se mueve sola es la única compañía de quienes despiertan entre sudores. Eso me lleva a Mariana y a su padre, un relato que muchos mantienen doblado como una carta íntima que no se lee en público. Mariana tenía 10 años cuando el temblor golpeó su colonia. El 19S quedó en muchas bocas como una grieta, que no solo abrió la tierra, sino que también permitió pasar cosas que antes estaban encerradas en un silencio más antiguo. En medio del polvo y los escombros, el padre de Mariana apareció para ella como una presencia que no era exactamente la de siempre. Su voz parecía venir desde muy lejos y su rostro tenía la distancia de quien vio demasiado. Mariana contó que, mientras la ciudad se movía y las lámparas caían, su padre la llevó a un balcón donde varias mujeres lloraban. No lloraban como quien llora a alguien que se ha ido. Lloraban como quien sabe que algo va a pasar y aún así no puede detenerlo. Dijo que vio a su padre cambiar de forma, no como un truco, sino como cuando una hoja se vuelve sombra. Fue una visión corta, breve, como tirada a la mitad por la sirena de una ambulancia. Él le dijo, con una voz que ahora recordaba como metálica, «Si te presento a la muerte a esta hora, recuerda que muchas de nosotras andamos por la ciudad pidiendo lo que no podemos reclamar». Mariana, con la inocencia de los 10 años, pensó que el padre hablaba de un viejo cuento. Dejó de pensar eso una noche en la que soñó con las mujeres del balcón. Todas tenían las manos manchadas de polvo y el mismo gesto de esperar. La historia de Mariana nos recuerda que las grandes sacudidas descolocan algo más que casas. Dejan huecos que algunas presencias, antiguas o nuevas, aprovechan para entrar. No hablo de ángeles o demonios como categorías teológicas cerradas. Hablo de experiencias que la gente vive y que cuando las cuenta tienen la textura de la verdad para quien la vivió. Lo que más me importa no es probar si la visión fue literal, sino entender lo que hizo con Mariana y con su padre. Cómo la memoria del temblor quedó pegada a su manera de hablar, como si cada palabra contuviera un pedazo de polvo. Si vas a dormir después de escuchar estas primeras noches, que al menos sepas esto. Las historias que te contarán en 2025 se mueven en esa línea delgada entre lo que pasa y lo que nos queda. Algunas son leyenda, otras golpes objetivos a la rutina. En todas hay algo que conecta, el templo de la comunidad, es decir, sus costumbres, sus creencias y su miedo compartido. Hablemos ahora de Doña Lupita. Ella es un tipo de personaje que aparece en muchas vecindades. La mujer que reza, la que cura con palabras, la que hace limpias en la sala con sahumerio y sobre todo la que no tiene miedo de decir que ha viajado. Doña Lupita me contó cosas en voz baja. Tuvo el tono de quien ya no pide ser creída, solo escuchada. Dijo que varias noches se internó en cuevas, donde los hombres que la acompañaban juraban no volver a hablar de lo visto.
Describió espacios donde la luz no entra, pero sí lo hacen sonidos que no pertenecen a este mundo. Un golpe sordo, un murmullo como de agua cayendo en una cubeta lejana, risas que parecen venir de una garganta que no respira. En una de sus limpias, según contó, hubo un ataque invisible. No lo llamó mal de ojo ni posesión. Llamó a eso la visita que no deja marca visible. Las personas empezaban a tener cortes en las manos que no explicaban. Un niño de la nada dejó de hablar por días y después, como si emergiera de un sueño muy profundo, dijo que había estado en una casa que no era la suya, con paredes que hablaban. Ante esto, doña Lupita actuó como hace la gente que se ocupa de lo que no se ve. Se juntó con un grupo de oración, rezaron y compartieron experiencias. También dijo algo que me hizo bajo el pecho un frío distinto. A veces, lo que viene no se va, aunque lo llames con todas las palabras correctas. No contó fórmulas, no explicó ritos. Contó lo que vio y el efecto que tuvo sobre la gente que le encomendó el rescate. Algunos volvieron a sus rutinas, otros no volvieron del todo. En otro rincón, la historia de Ulises, un niño estudiante que dejó de venir a la escuela y cuyo nombre empezó a circular en voz baja en la colonia, tiene la textura de la ausencia que hace ruido. Ulises era tímido. Vivía con una mamá que trabajaba de madrugada para pagar la renta. Un día comenzó a faltar. La mamá pensó que era enfermedad, luego que se había ido con alguien. La versión oficial fue la que cabía en un reporte. Se buscó, se llamó a la policía, se pegó una foto en el parque, pero los vecinos decían algo distinto, que lo veían jugar en una hora que ninguno de los niños salía a la calle, cuando la luz de las farolas se apaga y parece que el mundo se vuelve más pequeño. Lo veían caminar por el andador con una mochila que iba y venía, como si en su destino hubiera un reloj que se repetía. Una vez, un muchacho que cortaba el pasto a las 6 de la mañana dijo que lo encontró sentado en la escalera del edificio y que al saludarlo, Ulises no respondió con la voz de un vivo. Era una voz pequeña, sin la textura que dan los hábitos cotidianos. Se me quedó viendo como quien busca algo que no está, contó el muchacho. La gente empezó a hablar de abandono, de falta de presencia. Pero otros agregaron un punto que no se puede ignorar. Después de que Ulises desapareció de la escuela, en la casa donde vivía, se escucharon pasos en la noche, una mesita que se movía sin viento, y una canción infantil que nadie recordaba haber puesto. Regreso al vecindario donde hay casas que lloran. Ahí, una mujer mayor juró haber visto a su Virgen del altar moverse del lugar. No fue un movimiento dramático, fue un desplazamiento mínimo, suficiente para que ella, una mujer de manos fuertes por los quehaceres, notara que algo había cambiado. Al principio pensó que la había movido en un descuido, luego que alguna visita la había cambiado de sitio. Pero la cama donde esa mujer dormía fue testigo de algo más. En medio de la noche sintió que la figura inclinó la cabeza. No era el peso de la imaginación. Era una inclinación que dejaba un olor a incienso frío, a pétalos viejos y a polvo. A la mañana siguiente, la vecina del otro piso aseguró haber visto por la ventana la silueta de una figura tapada, como las imágenes que se usan en las procesiones, cruzando la calle sin tocar el suelo con paso firme. Nadie sabe si la Virgen se movió por voluntad propia o si alguien la movió. Lo cierto es que, desde entonces, la casa no volvió a ser la misma. Los niños tenían pesadillas donde las figuras religiosas se descascarillaban y hablaban nombres. En la sierra, lejos de las luces de la ciudad, la leyenda de la Rumorosa llega como un eco que pasa entre piedras. Los que crecieron allí recuerdan la carretera como una garganta abierta entre cerros, curvas que parecen hechas para confundir, y piedras que, dice la gente, no caen por gravedad, sino por voluntad. La bruja de las piedras, como la llaman, es una figura que se alimenta del recuerdo infantil y de la caminata nocturna.
A los que tuvieron la mala suerte de quedarse en la carretera a la noche, se les aparece una mujer que lanza piedras que no golpean, sino que señalan. Algunos cuentan que en la rumorosa uno aprende a escuchar. Se oye la piedra antes de verla y se entiende que no todas las piedras son del mundo visible. Algunas son como monedas que alguien reclama de los bolsillos de la noche. Recuerdo a un hombre que me dijo que de niño se paró a observar la carretera y vio a una mujer que parecía hecha de tierra y grava. Le lanzó una piedra. La piedra le volvió sin golpearle. Dio media vuelta y corrió, pero sintió que algo le tocó la espalda como un aliento frío. Años después, cuando volvió ya adulto, juró que la carretera no lo reconoció. La Rumorosa es un lugar donde la infancia se encuentra con una enseñanza dura. No todo lo que se pide regresa en la forma que uno espera. La bruja de las piedras, en ese sentido, no es mala porque quiera. Es temida porque recuerda cuentas que algunos creían olvidadas. La brujería moderna toca a ciudades y pueblos por igual. Hay familias que en su dolor aceptan la idea de un trabajo que quite un mal, otras que lo rechazan con todo el peso de la ley. En Jalisco se habló de un caso donde un trabajo regresó, no como castigo poético, sino como una cadena de enfermos que perdían la salud sin diagnóstico. La historia tuvo nombres, visitas al hospital y noches donde la familia se encerró con las radios encendida, buscando alivio en voces que nombraran algo entendible. No voy a detallar los rituales ni a explicar cómo se hacen las cosas. Eso sería traicionar una regla de respeto y de prudencia. Lo que sí puedo contar es la consecuencia, el miedo, la acusación entre hermanos y el peso que la comunidad sintió cuando la casa en cuestión empezó a ser evitada. Hay un punto que quiero subrayar. La brujería, en el imaginario popular, no es una trituradora de almas. Para muchos es un recurso desesperado, una búsqueda de respuesta cuando la ciencia no acierta y la medicina falla. Eso no la convierte en inocua. Muchas veces, el intento de arreglar una vida con atajos espirituales termina por romper los lazos más que por restaurarlos. Lo que sigue es una cadena de efectos que tocan a otros, como la sombra que cae sobre una mesa y que los vecinos interpretan demasiado tarde. Y así llegamos a historias que parecen hechas para una investigación. Casos donde la mezcla de testimonio y documento arma un rompecabezas que incomoda. No voy a contarlas todas hoy. Hay una que exige más tiempo y cuidado, porque no solo es un rumor de vecindad, sino que tiene papeles, entrevistas y una investigadora llamada Alicia, que decidió, por pura curiosidad profesional, ordenarlo todo. El caso gira alrededor de alguien que se llama Elvia. Los nombres que menciono aquí tienen consentimiento de boca que los pronunció o de referencias públicas. Cuando algo falla, usaré indefinido para cuidar detalles que no se deben exponer. Elvia no es una leyenda. Es una mujer que, según los testimonios que Alicia reunió, vivió un proceso de fractura desde lo doméstico hasta lo público. Se dice que pidió ayuda a varios curanderos y que, en ese recorrido, tocó creencias que la comunidad no supo leer. Hay documentos, mensajes que la familia conservó, registros de una clínica y notas de entrevistas espontáneas. Alicia empezó por recopilar lo que cualquiera puede leer en un expediente y terminó con algo que no esperaba. Coincidencias que parecen guiadas por el mismo hilo invisible. Personas que estuvieron cerca de Elvia, testimonios que refieren a un ángel que se anunciaba en palabras ambiguas, vecinos que notaron cambios en la casa y hasta un nacimiento y una muerte que quedaron pegados en el expediente como dos notas disonantes de la misma partitura. Todavía no quiero entrar en detalle, porque la verdad, aunque se vista de documentos, no siempre se entrega completa a la primera lectura. Alicia me dijo por teléfono, con voz cansada, que había cosas que no cuadraban y que necesitaba más pruebas.
audios, más entrevistas, la versión de una persona que hasta entonces no hablaba. Me pidió paciencia. Yo te lo cuento porque la historia de Elvia será el nudo que vamos a desatar más adelante. Por ahora, basta decir que tiene la capacidad de trastocar lo individual y lo colectivo, y que lo que en un comienzo parecía un caso de fe mal interpretada, empezó a delinearse como un problema que tocaba al barrio entero. Mientras preparaba estas notas, recibí mensajes que hablaban de un hombre blanco en la ciudad, una figura que aparece en parques y zonas comerciales, una silueta que se ve, se siente y luego no aparece en ninguna cámara. En polvorientos foros de vecinos se han colgado carteles que advierten: no lo sigas, no hables con él. Algunos creen que es un desdoblamiento de la soledad urbana, otros que es una aparición que se alimenta de la mirada. En la zona rosa y en parques de la colonia Juárez, la gente habló de encuentros que empezaban como un simple cruce de miradas y terminaban con la sensación de que algo no estaba real en la escena. No es la misma figura de la carretera ni la bruja de la Rumorosa, pero cumple la misma función: poner nerviosa a la ciudad cuando los relojes están en la hora equivocada. Apenas estamos rozando la corteza de estas historias. Hay más voces esperando ser escuchadas, expedientes por abrir, vecinos por llamar. En la próxima parte te traeré lo que Alicia descubrió cuando empezó a ordenar las piezas del caso Elvia. Escucharás a quienes estuvieron en la casa la última noche y veremos cómo un acto que parecía íntimo se convirtió en evidencia para muchos y en advertencia para otros. Por ahora, quédate con la idea de que la noche no solo es un telón, es un tejido donde las historias se enredan, y que en 2025 esas historias se cuentan con una urgencia distinta, como si alguien nos pusiera la mano en el hombro y nos dijera que tenemos que prestar atención antes de que el reloj vuelva a perder su horario. No cierres la puerta todavía. Afuera alguien está contando su versión, y sería una pena perdernos la segunda mitad de la narración. No cierres la puerta todavía. Afuera alguien está contando su versión, y sería una pena perdernos la segunda mitad de la narración. Alicia llegó al vecindario con una mochila de archivos y una mirada que había aprendido a contener la sorpresa. No venía como quien llega para asustar. Venía como quien quiere ordenar lo que otros lanzaron al viento. Empezó por lo básico: fotos, mensajes, recibos de citas médicas. Pero lo que al principio eran papeles fríos, terminó por convertirse en una línea que, al tirar de ella, soltaba nudos de historias que se tocaban entre sí. En la mesa de la cocina de la casa de Elvia, una casa que la gente ya señalaba con un gesto resignado, como quien evita un espejo roto, había un cuaderno de notas con hileras de palabras escritas a mano, intercaladas con símbolos que no correspondían a ningún idioma oficial. El cuaderno llevaba páginas con listas de nombres, fechas marcadas con lápiz y un dibujo repetido de lo que parecía una figura alada, pero con manos demasiado largas. Alicia me leyó pasajes que no son citas literales. Me contó la sensación que le dejó escucharlos. No era del todo literario ni del todo delirante, dijo. Era algo que se repetía, como una canción aprendida mal, una promesa que se inclina y no se sostiene. En las entrevistas que hizo, gente cercana a Elvia habló de cambios que empezaron pequeños: más velas en la casa, llamadas a curanderos, visitas nocturnas de personas que se iban al amanecer, monedas puestas en la puerta. Después vinieron los episodios que la clínica registró: noches de insomnio extremo, lagunas de memoria, episodios de llanto prolongado. En la ficha clínica había notas que hablaban de ansiedad y de síntomas que no encajaban en un diagnóstico único. La familia, desesperada, alternó médicos con rezos y con advertencias a vecinos. «No hablen de esto fuera de casa», le decía a Alicia una tía con voz cansada.
Lo que más inquietó a la investigadora fueron tres elementos que parecían repetirse en distintos testimonios. La mención de un ángel, en términos ambiguos, la aparición de objetos con ceniza o marcas oscuras, y un suceso que algunos describieron como un nacimiento que no debió suceder. El nacimiento y la muerte quedaron pegados en un solo expediente como dos notas que se chocan en la misma partitura. Hubo un registro de hospital, un parto prematuro, un bebé que no llegó a estabilizarse, un padre que no supo explicar por qué decía que la criatura venía de otro lado. Nadie en los papeles se atrevió a usar lenguaje sobrenatural. La redacción fue clínica, llena de eufemismos. Pero fuera del hospital hubo vecinos que juraron que la misma noche del parto la calle olía a cera y sal, que una figura blanca salió caminando sin tocar el suelo y que la casa quedó con las ventanas abiertas como si alguien hubiera querido que entrara el viento. La combinación de testimonios, fotos y audios hizo que Alicia pidiera a alguien que supiera manejar archivos de audio que escuchara grabaciones de llamadas y mensajes. Entre los audios había uno que todavía la hacía titubear. Una nota de voz en la que se escuchaba al fondo una canción infantil tarareada a contratiempo, y luego una voz femenina susurrando una frase que no se distinguía completamente, pero que sonaba como una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Alicia nunca me dejó reproducir la nota, me describió la textura de la voz. No era mala ni buena, era persistente, dijo, como si insistiera en que alguien cumpliera algo que había sido olvidado. A partir de esa insistencia, reconstruyó una pista que la llevó a entrevistar a curanderos, vecinos que habían hecho guardias nocturnas y a quienes habían llevado a Elvia a la clínica. En uno de esos encuentros apareció la palabra trabajo, repetida sin énfasis moral, solo como una constatación. Había alguien que había pedido ayuda para influir en otra vida. No era una confesión espectacular, era una práctica escondida en la rutina de un pueblo, una moneda que se daba para intentar cambiar un destino. La comunidad reaccionó con la mezcla clásica de sospecha y vergüenza, culpar al otro para no mirar el propio miedo. Pero en el expediente de Alicia quedó claro algo inquietante. Los efectos del llamado trabajo no se limitaron a Elvia. Personas cercanas se enfermaron, niños dejaron de hablar, una mascota perdió la vista sin razón aparente. Fue como si la ficha sanitaria de una casa hubiera contaminado a su alrededor. Alicia terminó por encontrar una figura que repetía nombres en varias entrevistas. Un hombre que, según decían, se anunciaba como un mensajero, alguien blanco, deambula por zonas comerciales y parques. Esa figura, que en algunos relatos se parece al hombre blanco que mencioné antes, aparece y desaparece en la frontera entre la ciudad y la privacidad del hogar. ¿Qué tenía que ver con Elvia? No se puede decir con certeza. Lo que sí pudo constatar la investigadora fue que la presencia que se nombraba en la casa tenía modos de manifestarse similares a otros relatos. La sensación de que una puerta se abría aunque nadie la tocara, pasos que aparecían y se detenían frente a habitaciones vacías, pequeñas marcas de ceniza, una oración que alguien recitaba sin entender por qué había sido aprendida. Mientras Alicia armaba el rompecabezas, yo fui reuniendo voces de otros barrios. Me habló un repartidor que, en una entrega rutinaria, se encontró una virgen de yeso que llevaba una cinta, y, según contó, había cambiado de lugar en la sala desde la mañana a la tarde. No es una anécdota extraordinaria por sí sola. Objetos que parecen moverse aparecen en muchos relatos. Pero una particularidad del caso del repartidor fue la sensación de que la figura lo miraba con insistencia, como si esperara que él hiciera algo que no supo definir. El repartidor dejó la caja, se marchó y no volvió hasta el día siguiente. La familia, al preguntarle, encogió los hombros y dijo: «Siempre ha sido así.
pero ahora parece que nos observa más. Historias de muñecos que giran la cara, de fotografías que aparecen con rostros nuevos, se suman a un catálogo inquietante que las comunidades cuentan en voz baja. En la cuartería donde trabajaba un joven que me escribió, cuentan a El Negro, un perro que no es uno solo, sino la idea de un guardián que protege el umbral y a veces ataca a quien traspasa cierto límite. En ese vecindario la gente habla de justicia callejera y de maldiciones de vecindad sin decirlo de forma dramática. Un tipo al que llamaban el viejo del tercer piso decía que había visto a una mujer con patas de cabra entrar en la casa de madrugada y salir con tijeras que nunca aparecieron después. Nadie presentó pruebas. Lo que había eran marcas de gritos y un corte de energía que dejó la cuadra sin luz la noche siguiente. Historias así se convierten en advertencias prácticas. No abrir la puerta, no mirar por la ventana, no juzgar al que pide ayuda a medianoche. Regresando al dossier de Elvia, Alicia encontró una conexión con lo que en Jalisco se llamó un trabajo que regresó. Los documentos policiales y hospitalarios hablaban de familias que vivían juntas, de cuentas que no cerraban y de la sensación de que alguien había intentado pagar deudas que no eran solo de dinero. Las coincidencias entre casos, la repetición de símbolos y la manera en que las comunidades se fracturan le sugirieron a Alicia que esto no era un suceso aislado. Lo que ella entendió, y no sin una mezcla de escepticismo y respeto profesional, es que las prácticas que se intentan para sanar pueden, en ciertos contextos, producir efectos que se transmiten por contagio social, miedo, rechazo y, en algunos casos, enfermedad psicosomática o rupturas familiares. No quiero presentar esto como una conclusión definitiva. Alicia misma me lo dijo. Hay fenómenos que se sienten y que no es mi trabajo convertir en ciencia. Mi labor fue documentar lo que la gente vivió y dejar que la gente decida qué creer. En la investigación salieron a la luz personajes que ya te he nombrado, o que quizá recuerdes de relatos previos. La bruja de la Rumorosa que lanza piedras como si cobrara cuentas. Doña Lupita que afirma haber hecho limpias en cuevas y haber visto cosas que no dejan huella visible. El niño Ulises que aparece en las noches con una mochila que viene y va. Todos esos relatos se entrelazan en un mapa emocional donde la noche funciona como espacio de tránsito. Lo que cruza la carretera, lo que pasa debajo de una carpa de circo, lo que se esconde en una sala con la Virgen y la ceniza. Hubo una noche en que Alicia quiso acompañar a una guardia vecinal en la casa de Elvia. No buscaba contacto con lo sobrenatural. Buscaba hablar con la gente que todavía vivía en la casa y que había decidido quedarse a cuidar la puerta. Me contó cómo fue. Se sentía un cansancio distinto, como si la casa hubiera dormido mal mucho tiempo. Había una lámpara que encendía y apagaba sin razón, y una canción que alguien había dejado en la radio y que volvía cada tanto. La guardia hablaba de una presencia que no pronunciaba palabra, pero que, por su forma de permanecer, obligaba a la gente a recordar nombres y deudas. No era la presencia la que atemorizaba, me dijo Alicia, sino la memoria que traía consigo. Más allá de Elvia, la noche en 2025 trae otras figuras urbanas que sobreviven a las modas y que cambian su atuendo, pero no su propósito. Uno de los relatos más recientes me llegó de una gasolinera abierta las 24 horas. Un empleado contó que una mujer de blanco se paraba en el surtidor, y cuando alguien le ofrecía el baño o el teléfono, ella se retiraba con una sonrisa que no era de este mundo. La vigilia nocturna del lugar tenía cámaras que, según el empleado, no la registraban con claridad. Una silueta difusa que aparecía en la grabación y luego no. Un cliente insistió en seguirla para preguntarle si estaba bien.
Al llegar al final de la calle, la mujer se volvió y señaló la acera. Allí, una flor marchita que no estaba antes. El cliente juró que, cuando volvió al turno siguiente, la flor ya no estaba. Los empleados, entre risas nerviosas, inventaron una regla. Si la ves, no la sigas y no la invites. Esa regla no era un chiste, era un modo práctico de proteger la rutina. Otro relato que me marcaron tiene que ver con el circo y una secuela que nadie esperaba. Después del episodio del payaso, algunos artistas del espectáculo nocturno empezaron a notar que ciertas tradiciones, palabras que nunca se han dicho en público o rituales que los abuelos guardaban, volvían a circular entre bambalinas. Una bailarina me dijo que en camerinos cerrados, algunos artistas rezaban en voz baja y dejaban monedas en lugares inesperados. No lo hacían por miedo teatral. Lo hacían por respeto a lo que, según ellos, había sido despertado por el acto del payaso mayor. En los pueblos, las historias funcionan de la misma forma. Si algo se nombra, existe. La palabra construye el fenómeno o lo atiende. Hacia el final de la investigación, Alicia dio con un dato que parecía trivial y que, sin embargo, cruzaba varios archivos. Una marca en una vitrina de iglesia, como si alguien hubiera pasado la mano y dejado un rastro de suciedad en forma de palabra. No era una palabra reconocible. Era un signo que algunos ancianos compararon con letras de un alfabeto usado en devociones antiguas. Para unos fue una señal. Lo sagrado había sido tocado por algo que no pertenece a lo cotidiano. Para otros fue el resultado de un vándalo. No supimos comprobarlo. Lo que sí quedó claro, como insistió Alicia, es que la noche funciona como un tejido donde las pequeñas roturas se amplifican. Un rumor, una vela encendida de más, una canción que alguien tararea sin querer. El clímax de lo que Alicia me mostró no fue espectacular en términos de efectos. No hubo luces, ni caras descubiertas, ni apariciones filmadas en alta definición. Fue más íntimo. La última entrevista que logró fue con una mujer que había cuidado a Elvia durante semanas. La mujer habló con una calma que dolía. Dijo que, unas noches antes del desenlace, la casa entera se reunió en la sala y lloró sin tocar el motivo. Lloraron por lo perdido, sí, pero también por lo que no podían arreglar. Hubo un silencio después del llanto, como si la casa recogiera todo y no supiera qué hacer con ello, contaba. Y entonces una cosa pequeña ocurrió. Una mecedora se detuvo con la mano de alguien aún dentro. Eso fue lo último que vi con claridad antes de que la luna se apagara. No hay confirmación médica ni razón material que explique ese gesto. La mujer no buscaba asustar, me pidió que dejara constancia de su pena. Salí de ese dossier con la sensación de que las historias no esperan pruebas para existir. Existen porque se narran y porque, al narrarlas, la comunidad las comparte y las transforma. La investigación de Alicia no cerró todos los huecos, y quizá nunca lo hará. Pero dejó algo útil, la evidencia de que cuando una comunidad confía en un conjunto de prácticas para lidiar con el dolor, esas prácticas dejan huella. A veces alivian, otras veces complican, y en ocasiones, como vimos, enrollan a terceros que no pidieron entrar en la trama. Mientras tanto, la carretera seguía siendo un escenario que devolvía relatos en la madrugada. Hablé con traileros que tras la aparición de la mujer con la vela y el hueso, se volvieron más reservados al contar sus historias. Muchos optan por no transitar ciertos tramos a solas. Uno me dijo que, ahora, antes de pasar por un puente, toca con la mano la radio y le agradece a la carretera por dejarlo pasar. No es superstición gratuita, es una costumbre de quien ha sentido la noche cerca. Asimismo, la rumorosa mantiene su fama. Quien parte no siempre regresa con la misma historia.
Un conductor me describió la experiencia de escuchar una piedra que cae detrás del coche, pero que, al mirar por el retrovisor, no ver nada más que el parpadeo de las luces. Esa piedra, dijo, no busca romper el parabrisas, busca que recuerdes que no estabas solo en la curva. En ciudades grandes, la figura del hombre blanco sigue rondando parques y plazas. Hay quienes proponen explicaciones psicológicas, quienes atribuyen las apariciones a la fatiga urbana y quienes simplemente prefieren no identificar nada y seguir con su vida. Lo que resulta interesante es la forma en que una misma figura puede adaptarse. En la carretera es una mujer de vela. En la carpa, un payaso que recita oraciones. En la colonia, una virgen que cambia de sitio. En la ciudad, un hombre que no aparece en cámaras. La esencia es la misma. La noche presenta aquello que las comunidades han aprendido a nombrar de formas diferentes. Antes de cerrar, hay que hablar del costo humano. Estas historias no son solo anécdotas para contar en una sobremesa, son vidas que se complican, familias que se separan, niños que atraviesan miedo, personas que pierden la confianza en su propio hogar. En Jalisco, en La Rumorosa, en la Cuartería y en la casa de Elvia, hubo personas que, aún después de que el fenómeno terminara o se disipara, quedaron con cicatrices visibles e invisibles. El relato nocturno no es neutral, moldea la vida cotidiana. Cuando hablo con quien sobrevivió a una experiencia así, casi siempre hay una frase que se repite: no quiero que esto se vuelva leyenda sin rostro. Pedir eso es pedir que la memoria conserve la dignidad de quien lo vivió. Ya son horas en 2025, y la noche sigue respirando. Si hay algo que quiero que te lleves de estas historias, es que la ciudad y el pueblo son tejidos sensibles. Un rumor puede coser o deshacer. Las prácticas de fe y los intentos de curar tienen un lugar en ese tejido, pero también hay que ser cuidadosos con los atajos que prometen respuestas inmediatas. No doy lecciones. Cuento lo que la gente me confía. Lo que creo es esto: la empatía es una herramienta tan necesaria como la precaución cuando se trata de lo que no podemos explicar del todo. Antes de despedirme, quiero pedirte algo concreto. Si en tu colonia, pueblo o carretera hay relatos que aún no se han escuchado, si hay historias que la gente guarda en voz baja por vergüenza o miedo, mándalas. No porque yo las convierta en espectáculo, sino porque recoger una historia es en sí un acto de reparación. En la descripción encontrarás la forma de enviarlas. Las leeré con respeto y las pondré en contexto, siempre con el consentimiento de quienes las vivieron. Comparte este episodio con alguien que conozca el barrio y que tenga una historia que merezca ser escuchada. Suscríbete para no perderte cuando sigamos desentrañando estos hilos en otro momento. Esta es la última llamada. Suscríbete y comparte con cuidado. Cierro con una imagen que me quedó. Una calle en la madrugada, la silueta de una figura que no necesita nombre para obligarnos a mirar, y un barrio que en 2025 aprendió a contar sus miedos sin esconderlos del todo. Las aterradoras historias que te contarán esta noche en 2025 son, también, las que la gente necesita soltar para seguir viviendo. No siempre sabremos si lo que ocurrió fue un aviso, un recuerdo que volvió o una construcción colectiva del miedo. Lo que sí sabemos es que, cuando la noche habla, la comunidad escucha y a veces responde. Que tengas cuidado al cruzar la calle esta noche, y si ves algo que no entiendes, recuerda que no estás solo. Alguien más ya lo vio antes y, probablemente, necesita que lo cuentes. Buenas noches.